Con el gusto de saludarlos nuevamente, tenemos el placer de iniciar un nuevo año, 2022, con los temas que nos van a seguir durante toda la agenda en este programa que es de todos ustedes, Mundo Laboral MX, un espacio que MEFI TV pone a consideración de todas las personas interesadas en materia laboral, porque nos enfocamos básicamente a los problemas que van surgiendo con una visión preventiva. Y en ese sentido, el programa de hoy, déjenme avanzarles, es interesante porque tratamos de establecer cuál va a ser esa agenda que va a regir el mundo laboral durante el 2022, porque como ustedes saben, es un año en el cual estamos amenazados con una nueva ola de pandemia, pero tenemos que salir también en los aspectos económicos y hay cumplimiento de obligaciones laborales que debemos tener siempre presentes. En ese sentido, déjenme comentarles que el salario mínimo que corresponde para este ejercicio 2022, como ustedes bien lo saben, fue publicado el año pasado, el 8 de diciembre, por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la cual estableció, déjenme checar bien mis notas, que el salario mínimo general está dividido en dos zonas en nuestro país. La primera corresponde a la zona libre de la frontera norte, el cual tuvo un incremento del 22%, quedando en 260 pesos con 34 centavos por jornada de trabajo. En el resto del país, este también tuvo el mismo incremento y corresponde actualmente a la cantidad de 172 pesos con 87 centavos, y este incremento también se ve reflejado en los salarios mínimos profesionales. Como ustedes saben, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establece un listado de aquellas profesiones u oficios en los cuales se debe considerar este estándar mínimo de pago. Hay otros aumentos. En este sentido, voy a dejar la palabra a una gran invitada, ya es la segunda ocasión que viene con nosotros aquí en MEFI TV. Estamos muy agradecidos por su presencia. Y déjenme presentarles para hablar de este tema a la maestra Sofía Gómez Bautista. Ella es colaboradora, ya queremos hacerla prácticamente de casa. Y ella es abogada, egresada de la Universidad Anáhuac México Norte. También déjenme decirles que sus estudios de posgrado los ha desarrollado tanto en México como fuera del país. La maestría la cumplió en la Escuela Libre de Derecho y también tuvo estudios en el Northwestern Pritzker School of Law como maestra en Derecho Americano. Maestra, muy agradecidos con tu presencia aquí con nosotros. Muchos cambios en el mundo laboral y creo que quedó pendiente por ahí, no me acuerdo exactamente, también sube la UMA, por lo que hace algunas obligaciones que tenemos en ese sentido. ¿Es así, dato, no? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias, Hipólito, y permíteme tutearte. La verdad es que ya hemos recorrido un camino y bueno, pues sí, es ineludible tener esta bonita amistad. Gracias por la invitación, para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes, muchas gracias. Y sí, efectivamente, para complementar, bueno, adicionalmente al incremento al salario mínimo, como tú sabes, la UMA es la unidad de medida de actualización, que si bien es cierto, de 2016 por disposición de ley, es la medida a través de la cual se van a valorar las multas o las sanciones. Esta tuvo un incremento, hace unos cuantos días incluso salió publicado y se incrementó a 96.92. En materia laboral, al final de nuestra legislación vienen, y en reglamentos, vienen una serie de disposiciones de sanciones que se calculan conforme a esta unidad de medida de actualización. Solamente cabe resaltar que cualquier otra prestación laboral, por ejemplo, el caso de la prima de antigüedad, esta no se calcula con la UMA, sino se calcula con el salario mínimo, nada más para que lo tengamos muy en cuenta. Ok, bueno, pues entonces ya lo saben, tenemos cambios, salarios mínimos generales cambian, el incremento es el 22%, UMA también tiene un incremento, obviamente la actualización 96.22. 96.22. Es correcto. Sofía, fíjate que déjenme compartirles, muy amablemente, Sofía preparó una nota informativa. Ella colabora en CRIL Abogados. Así es. Y tenemos muy buenas referencias de CRIL, obviamente. Pero nos hiciste el favor de compartirnos una nota de actualización con relación al cumplimiento de obligaciones que se vienen para 2022. Sabemos que cada empresa tiene sus situaciones particulares,
Pero en términos generales, la nota que preparaste es muy completa y creo que sería muy bueno compartirla con el público. Sería importante tal vez comentar algunos puntos de tu nota. No sé si quisieras claro que sí, hablarnos de con ella. mucho gusto. Mira, sí, elaboramos esta nota, el equipo laboral de Grill elaboró esta nota el año pasado, misma que enviamos a nuestros clientes y que con muchísimo gusto la podemos compartir a quien me escriba un correíto, con mucho gusto se la comparto. En realidad, nosotras, y yo creo que muchos otros colegas también consideran que esta labor preventiva que debe de tener el abogado es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, nos tomamos el tiempo adecuado para prever por lo menos cuáles son aquellas obligaciones que van a ser sujeto de verificación este año 2022 por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, esta nota destaca o enlista estas obligaciones más importantes. No obstante lo anterior, no es lo único que podemos ver. Creo definitivamente que la materia laboral no ha dejado de hablar desde 2017, que se reformó el artículo 123, y 2022 no va a ser la excepción de ninguna manera. Entonces sí, con mucho gusto podemos platicar acerca de cada uno de los temas y bueno, y adicionalmente comentarles de cuáles fueron las iniciativas que se quedaron en el tintero el año pasado y que tal vez pues nos den la sorpresa de que este año sean aprobadas y se conviertan en ley, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Bueno, Sofía, entonces, ¿con qué arrancamos? ¿Qué tenemos ahí? El año pasado tuvimos, enero lo arrancamos con teletrabajo. Sí. En mayo tuvimos Exacto. la situación de que se acaba el outsourcing, la subcontratación, que es el nombre correcto, Sí. y se vuelve especializada. Escuchamos ya en el segundo semestre del año la legitimación que tuvo la planta de General Motors en Silao. Entonces, estamos en el tintero. Sí. ¿De qué tenemos que preocuparnos en enero, por ejemplo? Ya estamos a mediados. Bueno, no tanto preocuparse, más bien ocuparse. Lo primero que nada es que al final del año pasado, la Secretaría del Trabajo publicó un programa que se llama Programa de Participación Voluntaria. Este programa tiende como único fin determinar el grado de cumplimiento de las empresas respecto a sus obligaciones laborales. Si tú participas, como su nombre lo indica, de forma voluntaria y obtienes un cumplimiento satisfactorio, entonces la Secretaría del Trabajo te va a exceptuar de ser sujeto o de objeto de una inspección ordinaria. Sin embargo, solamente se dio este comunicado. Hasta este momento no se han publicado los lineamientos que expliquen cómo participar, dónde, qué debes de proporcionar, cómo se va a desahogar ese procedimiento. O sea, hasta este momento no existen esas bases. La Secretaría en ese comunicado comentó que se expedirían estos lineamientos hasta, en enero. Sin embargo, pues ya es 13 de enero y pues hasta la fecha no han salido publicados. Espero que salgan antes de que se termine el mes y si no, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Entonces hay que estar listos para estar al pendiente de este comunicado, pues estos lineamientos que debe publicar la Secretaría del Trabajo. Sí, exacto. De cumplimiento, o sea, tenemos que ordenar la casa. Sí. Así como hay que guardar el arbolito de Navidad, sí, claro, y hacerle espacio otra vez para guardar las cosas, hay que podernos a revisar qué es lo que tenemos, que hay que actualizar, esperando que esos lineamientos sean claros para el mes de enero y podamos trabajar, nos dé tiempo la propia Secretaría. Sí, por supuesto. Para hacerlo, ¿no? No, y la verdad, sí cabe resaltar, o me gustaría resaltar que la verdad considero que es una muy buena oportunidad para las empresas para determinar dónde están parados, qué se puede hacer para mejorar, la propia empresa, el ambiente laboral y disminuir, pues ese riesgo por incumplimiento a alguna disposición de la legislación laboral. Entonces, no lo saquen no lo echen en saco roto, tengámoslo ahí presente y bueno, esperando que se publiquen estos lineamientos. Claro, y bueno, en este caso me adelanto, IMEFI en redes sociales, también su servidor, mi página de LinkedIn, estaremos al pendiente de estos comunicados, los subiremos para que podamos, y yo creo que será tema de un programa, muy probablemente cuando salgan publicados esos lineamientos, para poder ver en qué podemos a nuestras empresas. No olvidemos, la mayor parte de la generación de riqueza de nuestro país está en las micro, pequeñas y medianas empresas.
son las que realmente han sufrido mucho con la pandemia y se mantienen con los trabajos. Ya discutiremos lo de Banamex más adelante, pero sí, claro que ahí sí. deben venir algunos recortes, obviamente, pero Sí. estas empresas son las que necesitan conocer estos lineamientos y, como bien lo señalas, en una labor preventiva, estar listos para poder aprovechar los beneficios de este programa, estar bien y eventualmente ahorrarnos esta parte de la inspección de trabajo. Totalmente general. de acuerdo Muy bien, entonces sería lo primero, enero. Sí, por supuesto. Que salgan. Sí. Ahora, Sí, sí. en otra materia, Sofi, creo que por ahí las empresas estas de servicios especializados. Sí, por supuesto. ¿no? Bueno, pues ese tema justo yo lo englobaría como esta verificación de cumplimiento de la etapa post-implementación de la reforma en materia de subcontratación. O sea, si ustedes recordarán bien, a finales de 2019, finales de 2020, principios de 2021, la primera etapa fue de discusión entre el sector privado, el sector público, el gobierno respecto a si vamos a implementar una reforma en materia de subcontratación o no, hasta dónde se estira la liga de negociación, ¿no? Etcétera. Viene el 23 de abril de 2021 se publica, entra en vigor al día siguiente, tenemos un periodo aproximadamente como de 3 a 6 meses donde todas las empresas que tenían o que se beneficiaban de este tipo de esquemas de subcontratación, pues literal se transforman y modifican toda su estructura, tanto corporativa como de contratación de personal, y esto yo le llamo pues la etapa de la implementación de la reforma en materia de subcontratación, ¿no? Evidentemente, esta reforma trajo consigo ciertas nuevas obligaciones especiales, tanto para las personas físicas o morales que se benefician de esos servicios u obras especializadas, como para aquellas personas físicas o morales que prestan esos servicios especializados. Entre otras de las obligaciones, una de esas obligaciones que se les impuso a las empresas prestadoras de servicios especializados, yo la pudiera catalogar como obligación documental. ¿En qué consiste? Recuerden que tienen estos prestadores de servicio tienen la obligación de proporcionar cierta información al IMSS y al Infonavit a través de sus respectivas plataformas digitales, que son el ICSOE y el SISUB. Toda la información relacionada con los contratos de prestación de servicios que celebren en los 3 cuatrimestres identificadas del año, ¿no? Entonces, bueno, suben esta información junto con otra información relacionada de esos contratos que tiene que ver con el tema, con los trabajadores sobre todo, y a quién le prestan el servicio. Entonces, estas obligaciones tienen plazos muy marcados. Por ejemplo, se tienen que reportar todos los contratos celebrados en el último cuatrimestre de 2021, a más tardar el 1 al 17 de enero de este año. Posteriormente, del 1 al 17 de mayo de 2022, se van a tener que reportar todos los contratos de servicios especializados celebrados durante el primer cuatrimestre de 2022, que es enero, febrero y marzo de 2022. Ese es el primer cuatrimestre. Y abril, perdón. Posteriormente, del 1 al 17 de septiembre vamos a tener que reportar, de 2022 vamos a tener que reportar todos aquellos contratos celebrados durante el segundo cuatrimestre de 2022, que es a mayo, abril, junio, julio y agosto. Ay, sí, perdón por la confusión de los meses. Sí, exacto. Mayo, junio, julio y agosto. Perfecto. Y nuevamente hasta el 1 de enero del 1 al 17 de enero de 2023 van a reportarse los últimos contratos celebrados en el último cuatrimestre de 2022. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Correcto, Perfecto. Exactamente. Okay. Y esas son obligaciones, pues, más bien, sí, es una obligación que ya tiene plazos fijados y establecidos y cuyo incumplimiento, pues, trae consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, sí, no lo olviden, sí, ténganlo muy, muy, muy presente para que, pues, no se les pase, e incluso hago la precisión que no obstante que no se hayan celebrado contratos durante ese cuatrimestre, la obligación implica el reportar que no se celebraron contratos en ese cuatrimestre. Digamos que contable o fiscalmente.
declaramos en ceros, ¿no? Exactamente. Así le tendríamos que hacer. Es correcto, igual. No, pues entonces tenemos esta situación de cuidado, muy clara tu explicación, Sofía. Enero, mayo y septiembre. Bueno, tocaste mayo. Mayo es un... Sí, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero ya estamos por llegar a nuestro primer corte, nuestro primer segmento. Entonces vamos a ver qué hablar un momentito qué es lo que pasa en mayo, que también es una obligación muy interesante. Le vamos a tocar después de nuestro receso. No se vayan 2 minutos, por favor. MEFI TV, Mundo Laboral MX, aquí con Sofía Gómez Bautista. Gracias. No se vayan, estamos de regreso. Pues regresamos ya de este primer corte. Nuestro equipo nos está comentando que este primer programa ya está generando algunas dudas, Sofía. Lo celebro mucho. Yo espero que ahorita podamos darles respuestas a las mismas. Claro si nuestro equipo nos recuerda cuáles son esas preguntas para dar respuesta. Pero mientras nos quedamos ya con un puntito ahí en mayo. Sí, mayo es interesante. Mayo es muy interesante y sobre todo muy importante tanto para los trabajadores como para los patrones, porque pues es el mes en el que se debe de pagar si estas fueron generadas las utilidades, efectuar el reparto y pagar esas utilidades a los trabajadores, ¿no? Y bueno, esto va a ser un tema muy polémico porque justo como parte de esta reforma de subcontratación laboral se siguió o continúa siendo vigente este derecho constitucional que tienen los trabajadores de beneficiarse o de obtener o de que se les entregue el pago de utilidades y estas fueron generadas y la obligación patronal de efectuar ese reparto, ¿no? Sin embargo, se establecieron nuevos límites en caso de que el cálculo exceda del equivalente a 3 meses del salario del trabajador o del promedio de las utilidades recibidas en los últimos 3 años. Entonces, bueno, es una discusión muy polémica por la manera en que está redactada en la legislación. De hecho, los invito a que me sigan en redes sociales. El próximo jueves va a haber voy a participar en un evento organizado por la NADE en donde se va a discutir justo este tema y creo que es muy importante pues el saber cómo proceder, ¿no? Uh-huh. Porque los patrones tienen la obligación, primero que nada, de presentar su declaración sobre el impuesto sobre la renta. Número 2, determinar si existen esas utilidades a repartir a los trabajadores. Si las existen como tal, entonces los patrones tienen la obligación de constituir una comisión mixta integrada por un representante del patrón, un representante de los trabajadores, y formular un proyecto de pago de utilidades, que es ahí donde se complica de cómo se hace el cálculo y bueno, se hace este primer cálculo y se compara con estas nuevas limitantes y entonces cuál es el resultado que les vamos a dar, ¿no? Habiendo hecho esto, el patrón tiene hasta el 31 de mayo de 2022 para efectuar y pagar esas utilidades a todos los trabajadores de la empresa, ya sea que continúen laborando o que dejaron de laborar el año pasado. No lo olviden. ¿Para qué? Sí. Para que estén muy atentos. Esa es la fecha límite. Efectivamente, como bien lo señala la maestra Sofía Gómez, el pago de utilidades es una labor que se debe planear. Llegar a mayo implica necesariamente hacer trabajo en abril. Correcto. Y este trabajo en abril, como bien lo señala, esta constitución de la Comisión Mixta para el Reparto de Utilidades es una de las 5 comisiones mixtas que existen en los centros de trabajo para lograr hacer vigente este derecho. No olvidemos los números mágicos para el reparto de utilidades. Trabajador, ya no estás en la empresa, pero prestaste tus servicios 60 días por lo menos, tienes derecho. Trabajadores que eventualmente tuvieron sufrieron un riesgo de trabajo, también se consideran como trabajadores en activo. Las madres trabajadoras con licencia de maternidad también son trabajadores en activo. Y no olvidemos, el reparto de utilidades se divide en 2 partes. Una es con base en el salario y la otra es con base en los días trabajados. Correcto. Y ese trabajo es en abril. Sí, excelente. Correcto. Muy bien, y nada más para precisar, sobre ese cálculo que acabas de describir, digamos que hoy en día es el cálculo original, se va a comparar con estas nuevas limitantes. Entonces, digamos que hay un segundo cálculo y el resultado del segundo cálculo es lo que te van a efectuar. Aquí es importante, desde mi punto de vista, creo que el tema
podría considerarse prácticamente resuelto aplicando el principio de, en caso de duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al trabajador. Sí, claro. También dubio pro operario, estos latinajos que usan los abogados, la verdad. Pero vamos a verlo, porque ya en la vida real aplicarlo va a tener su chiste. No, sí, por supuesto. O sea, créame que los contadores, si ya de por sí odian a los abogados, nos van a detestar, porque habrá que hacer un trabajo pues muy arduo este año en particular por estos cambios. Claro, pero ni Mefi, no pasa eso. Ok, no perfecto. Ok, bueno, Sofi, otra pregunta que tenemos ahí, teletrabajo, por ahí dicen que viene algo. Se espera, ¿verdad? Sí, como tú bien lo mencionaste, Hipólito, el año pasado, el 11 de enero del año pasado, se publicó en la Ley Federal del Trabajo pues un nuevo capítulo especial que regula la forma de prestar el trabajo de forma remota, que es el home office o el teletrabajo, ¿no? Una de las disposiciones que quedó pendiente es que la Secretaría del Trabajo tenía, a partir de esta fecha de publicación, 18 meses para elaborar y publicar la norma oficial mexicana que va a regular y va a establecer las formas, los lineamientos de cómo se va a calificar un posible riesgo de trabajo de una persona, de un trabajador que esté elaborando de forma remota, y sobre todo también va a determinar la forma de proporcionar o de dar cumplimiento a la obligación del patrón de proporcionar o proveer al trabajador que labora de forma remota una silla ergonómica. Entonces, pues sí es una regulación que esperamos con ansias, porque seguramente también pues va a dar de mucho de qué hablar, va a ser un poco polémica, o sea, al final, por la misma situación económica en la que nos encontramos, pues todavía cargarle más la mano tanto a los trabajadores como a los patrones para erogar esos gastos, o sea. Bastante complicado, porque si ubicamos el punto de, primera, riesgo de trabajo implica enfermedad o accidente. Sí. Y como bien lo señalas, somos un país que desafortunadamente tenemos aspectos de comorbilidades delicadas. La gente va a decir, bueno, si estás trabajando en casa, ¿cómo te va a dar algo? Pues irá. El hecho de estar sentado tanto tiempo en una silla que no te permita tener una buena postura, le sumamos a que algunos estamos pasaditos de tamales y con la rosca y todavía viene todo eso, pues correcto. Obviamente tenemos problemas de espalda, túnel carpiano, no sé cómo. Sí, claro. Entonces sí nos puede dar una enfermedad de trabajo y probablemente con esta norma, probablemente se pueda solucionar algo, pero como bien lo dices, parece que cargas tras cargas tras cargas tras sí, cargas. Sí, es correcto. Ok, oye, y finalmente ya andamos, todavía tenemos un poquito de tiempo, vamos a abusar. Tenemos otro tema interesante. Norma 35. Ok. ¿Qué esperamos ahí? Bueno, lo más importante es tener en cuenta que los patrones tienen obligación de dar cumplimiento, de observar los lineamientos establecidos en reglamentos, en normas oficiales mexicanas, incluidas la norma 035, que es la de factor de riesgos psicosociales. Rápidamente esta norma fue publicada en octubre de 2018 y su cumplimiento fue de manera progresiva, es decir, a partir de 2019 y 2020 el cumplimiento de ciertas obligaciones ya es exigible. Entonces, ¿por qué lo comento? Para que tengan muy, muy, muy claro y muy en cuenta que hoy ya es ley. Y su cumplimiento y verificación por parte de la Secretaría del Trabajo en caso de una inspección, pues es exigible. Entonces hoy sí ya no hay pretexto para no tener implementado pues estas disposiciones, ¿no? Entonces recuerden que todos los centros de trabajo ubicados en la República Mexicana, con excepción del número de empleados que tengan, tienen la obligación de implementar una política que explique qué son los riesgos psicosociales, cómo se pueden prevenir, las medidas literal de prevención de estos riesgos psicosociales, la identificación de todos sus empleados que hayan sido expuestos a acontecimientos severos traumáticos. Entonces,
una segunda etapa de la identificación y de aplicación de los cuestionarios. Entonces es muy importante que sepan que esta norma, o sea, es una obligación del patrón y cuyo cumplimiento va a ser verificado por la Secretaría del Trabajo en las inspecciones ordinarias y extraordinarias en materia de condiciones generales de trabajo, ¿no? Y su incumplimiento puede tener como consecuencia natural, pues, la imposición de una sanción o multa. Efectivamente, Sofía, aquí sí, muchas personas que nos están escuchando dicen, bueno, pues es que aquí trabajo pesado hay, pero no olvidemos que la propia pandemia nos ha colocado en una situación delicada donde muchos de nuestros compañeros de trabajo se han enfermado y desafortunadamente algunos han muerto. Y eso ha causado un ámbito en el que ha afectado el clima laboral, donde estamos preocupados. Lo vemos actualmente inclusive con los maestros. Algunos no quieren regresar, te soy sincero. No queremos exponernos a un aula y es nuestra fuente de trabajo, porque sabemos que potencialmente ahí puede haber una infección. Entonces, no lo echen en saco roto, como bien lo comentabas. Este punto sí nos aplica por la situación que estamos viviendo. Esto desencadena factores de estrés y más allá del cumplimiento de la norma, deberíamos enfocarnos también en el cuidado de nuestro equipo de trabajo. Totalmente de acuerdo. O sea, pues el personal es realmente quien hace la organización, la empresa es lo más valioso. Entonces, si bien es cierto hay que cumplir con esta norma, creo que lo más importante es pues mejorar el ambiente y el organizacional de la propia empresa para que nos sintamos mejor y podamos desarrollar nuestro trabajo pues de mejor manera. Ok. Sofi, ya casi estamos a punto de cerrar. Tenemos otro tema que tal vez sale un poquito del ámbito común de nuestro auditorio. La reforma procesal laboral. Ya, se acaban las juntas, ya no va a haber juicios laborales, ahora van a ser todo en tribunales. Sí. No, qué bueno que lo traes a colación, porque esto también es muy, muy importante. Y digo, nada más para que sí entiendan un poquito el contexto de lo que estamos hablando. En 2017, 2019 se aprobaron reformas a nuestra legislación laboral y a la Constitución en materia de impartición de justicia laboral, que consistieron básicamente en la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, y estas van a ser sustituidas por tribunales laborales, y se crea un superorganismo que se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a llevar a cabo tanto la función conciliadora a nivel federal como funciones registrales administrativas, ¿no? Entonces, por la magnitud que implicaba esta reforma, se ha implementado de forma progresiva en 3 etapas. Las 2 primeras etapas ya sucedieron en los 2 años inmediatos anteriores, y la tercera y última etapa va a tener lugar, esperemos, en mayo de 2022, de acuerdo a los términos previstos en los artículos transitorios de este decreto. Sin embargo, hemos visto sí un poquito de retraso de 4 a 6 meses en la implementación. Entonces, creo que en 2022 vamos a ver la conclusión de la tercera etapa en el cambio del modelo de impartición de justicia laboral. Es decir, en esta última etapa podemos ubicar pues estados muy importantes como tal, nuestra capital, la Ciudad de México, que es donde se acumulan la mayor cantidad de juicios laborales. Entonces, los expedientes más bien las futuras litigios contenciosos que se van a ya empezar a tramitar aquí en la Ciudad de México a partir de que se implementen ante el Tribunal Laboral de la Ciudad de México, ¿no? Exactamente. Entonces, y bueno, pues los contratos colectivos de trabajo pues hoy ya no se registrarán ante las juntas, ni locales ni federales, sino ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, con independencia de si se trata de empresas de competencia local o federal. Entonces tenemos algo muy interesante, cambios muy, muy radicales para las empresas que tienen contratos colectivos y que eventualmente van a tener, como es lo normal, a sus conflictos laborales, una entrada en vigor esto. No olvidemos, la conciliación ya va a ser prácticamente obligatoria
en el sentido de que yo no puedo demandar si no agoto esta instancia, ¿no? Como Totalmente, trabajador, entre otras totalmente. cosas. Y pues viene bueno, y eso es lo que apenas podemos ver en la superficie. Sí. Puede haber muchísimas cosas que las particularidades de cada empresa. Y las iniciativas que te comentaba, o sea, el año pasado se quedaron en el tintero iniciativas, pues la verdad a mí me parece muy interesantes y me parece que sí es un pasito más hacia adelante y en favor de los trabajadores. Dos de estas iniciativas muy importantes es la ampliación del permiso de paternidad de 5 días laborales, creo que si no me equivoco a 4 o 6 semanas. Segundo, la iniciativa de incremento de días de vacaciones. Hoy en día son 6 días de vacaciones por el primer año de servicios laborados, y esta propuesta lo amplía o lo incrementa a 10 días laborales por el primer año. A mí me parece, la verdad, eso espectacular, porque justo leyendo la exposición de motivos, leía que somos el único país en Latinoamérica que tiene, pues, que otorga el menor cantidad de días con este concepto de vacaciones, y sí creo que la verdad no son suficientes y que sí se deben de ampliar, ¿no? Y las que siguen y que estoy segura que vamos a ver de qué hablar es este tratamiento y regulación de las plataformas digitales, ¿no? De determinar si, por ejemplo, estos mensajeros o estos choferes que sí, exacto, pues van a ser clasificados como empleados tradicionales o como prestadores de servicios independientes, ¿no? Entonces, y las que se den, las que propongan y las que se puedan dar. Entonces, sí creo que viene el 2022, todavía viene cargado de muchos movimientos en materia cambios en materia laboral, y pues vamos a seguir aquí al pie del cañón tratando de estudiarlos y explicárselos lo más digerible posible. Claro, y no olvidemos, todavía está pendiente la publicación del Reglamento de Inspección Federal del Trabajo. Entonces, ya está terminado supuestamente, pero tenemos todavía eso ahí pendiente. Teníamos algunas preguntas que nos habían comentado nuestra producción. No sé si podamos, muchas gracias. Nos está pidiendo aquí, en este caso, Alfonso nos dice, muy buen día, señor. No, perdón, esta es otra cosa, este es el de la tintorería, no es cierto. No es cierto. A ver, vamos a ver cuáles son las que nos están haciendo. Permítanme un segundito, porque entraron muchísimos mensajes y aquí está. Nos dice Carlos Celis en YouTube. Hola, buen día. Yo tengo una pregunta. ¿La aplicación del salario mínimo profesional, de lo que hablamos en el primer segmento, es obligatoria? Es decir, si en la empresa tengo uno de esos oficios o profesiones, ¿forzosamente debo aplicar el salario mínimo profesional? Sí, totalmente, Carol. Sí, Carol, muchísimas gracias. También creo que también tuvimos algunos saludos de César y por lo pronto son todas las preguntas que tengo ya hasta este momento. Ok, pues miren, como vemos tenemos arrancamos bien el año, un programa con el pie derecho, con muchos temas y que nos van a obligar a estar en el tintero. Sofía, esta es tu casa. Gracias. Te agradezco mucho que estés aquí en IMEFI TV, sobre todo el Mundo Laboral MX, y vamos a apoyar sobre todo a la gente que se acerca a nosotros y tiene dudas. Vamos a ver que en pantalla estarán la forma de contactarte. Sobre todo algunas personas estarán interesadas en esta nota que muy amablemente preparaste con CRIL Abogados, donde colaboras, y para cualquier duda. No, al contrario, muchísimas gracias, Hipólito. Para mí es de verdad, me divierte muchísimo venir y poder platicar contigo, con la audiencia. Muchísimas gracias a la producción y pues mis datos seguramente ahí los pondrán en pantalla para que se comunique conmigo, y yo con muchísimo gusto les puedo proporcionar pues una copia de esta nota informativa que preparamos, y que tengan un excelente inicio de año, muchos éxitos y bendiciones para ustedes y sus respectivas familias. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No lo olviden, próximo jueves, 10 de la mañana, por IMEFI TV y los espacios que tenemos en todas nuestras redes sociales. Excelente inicio de año. Nos seguimos viendo.